Buenas tardes, gracias por estar presente aquí en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo, que les llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, la organización Doha Eventos y el esfuerzo de los expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, quienes están aquí acompañándoles y dándole unos cursos y webinars de altísima calidad. Les invito a que vean las clases anteriores si no lo han hecho. Compartan los enlaces con sus colegas, con sus compañeros, con otras personas. Los videos, los webinars, los cursos son totalmente gratuitos, son de alta calidad y empezamos agosto con muy buen pie avanzando en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022. Les dejo con la doctora Marvilis Hernández, que es internista infectólogo, la coordinadora académica de este curso, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien le va a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Feliz tarde, tengan todos bienvenidos al curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Estamos ya en la clase número 10, un tema sumamente importante, de gran interés para cada uno de nosotros, porque se hablará esta tarde del manejo de antibióticos durante el embarazo, a cargo de la doctora Ana Carvajal, hoy 4 de agosto. Sean todos bienvenidos. La doctora Ana Carvajal es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, con posgrado de infectología en la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, especialización en gerencia de servicios de salud, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, especialista 2 del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto en el Hospital Universitario de Caracas desde el año 1986 hasta el año 2018, cumpliendo numerosas actividades docentes de investigación y asistencial. Participante de numerosos consensos, sobre todo en VIH y embarazo, y por supuesto en otros temas relacionados a infecciones en embarazadas, actualmente viviendo y laborando en Bogotá, Colombia. Las embarazadas siempre son una población de gran valor e importancia, sobre todo al momento de utilizar antimicrobianos. Muchas veces se prescriben antibióticos durante el embarazo, aun cuando preferimos no hacerlo. Sin embargo, se debe siempre elegir el tipo específico de medicamento con mucho cuidado, con mucha precaución, y se sabe que hay algunos antibióticos que deben no utilizarse o deben evitarse en la medida de todo lo posible. La seguridad de un antibiótico va a depender de muchos factores, no solo del tipo de antibiótico, sino también del momento del embarazo, cuando se toma y durante cuánto tiempo se toma. Siempre tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios de estos, no solo en la embarazada, sino también en el feto. Desde 1966 es por ello que la FDA de los Estados Unidos publicó una guía sobre estudios de reproducción que deberían realizarse para evaluar la seguridad de los fármacos durante el embarazo. Por eso es que desde 1969 se estableció la obligación de presentar esa información necesaria
para clasificar a los medicamentos de acuerdo al riesgo que estos pueden tener sobre el feto. Esta clasificación es importante, es una información sumamente valiosa porque nos habla de los posibles efectos teratogénicos en humanos y en animales. Algunos estudios científicos comprueban que el uso de antibióticos durante la gestación pueden afectar al feto de manera indirecta e incluso hablan de que hay alteración del microbioma intestinal de la madre y a su vez del microbioma del bebé. Sin embargo, este es un tema bastante controversial y falta mucha información y siguen habiendo investigaciones en relación a este tema. Es por eso que esta tarde, con toda seguridad, será una clase sumamente interesante, con mucho por aportarnos y con mucho que aprender. Sean todos bienvenidos. Nuevamente, gracias al Laboratorio Berens por participar en alianza con la Sociedad Venezolana de Infectología en este curso. Espero que puedan aprender muchísimo esta tarde y nuestra más cordial bienvenida a la doctora Carvajal. En los próximos minutos vamos a conversar sobre antibióticos durante el embarazo. Antes de eso, quiero dar las gracias al doctor Manuel Figuera y a la doctora Maribel Hernández por haberme invitado a participar en este importante curso de uso racional de antimicrobianos 2022, que como sabemos está dedicado a la doctora Yelixa Castillo, quien en vida mostrara un gran amor por la academia. Además de eso, fue una gran profesional y una gran amiga. Declaro no tener conflicto de interés en la información de esta conferencia. Sin embargo, como han dicho otros conferencistas, esto no me exime de dar las gracias a Laboratorios Berens por el patrocinio de este curso y su colaboración permanente con la Sociedad Venezolana de Infectología. Esta es la agenda que vamos a tener a continuación. Vamos a hablar sobre generalidades, cómo se clasifican los fármacos por la FDA, la nueva propuesta de la FDA. Vamos a conversar también sobre los cambios fisiológicos durante el embarazo, el desarrollo embrionario y fetal y el uso de antibióticos en la embarazada por grupo específico y efecto en la embarazada y el feto, algunas conclusiones y recomendaciones. Las infecciones no tratadas se asocian con morbilidad y mortalidad significativa durante el embarazo. Eso incluye bajo peso al nacer, parto prematuro, aborto espontáneo, además de mortalidad materna, mortinatos y muerte neonatal. Una de cada 4 mujeres se le indicará un antibiótico durante el embarazo y un 70-80% de los medicamentos que se indican en las mujeres embarazadas son antibióticos. La exposición a los antimicrobianos, incluyendo antibióticos, durante el embarazo se ha asociado con efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo incluye anomalías congénitas y a largo plazo cambios en el microbioma intestinal, asma, dermatitis, obesidad en el recién nacido. Sin embargo, solamente el 10% de los medicamentos tienen datos suficientes relacionados con el uso seguro y eficaz en el embarazo. La difusión de los fármacos a los tejidos fetales va a depender de varios factores. Aquellos compuestos liposolubles con poca unión a proteínas, con un bajo peso molecular y no ionizados, atraviesan más fácilmente la placenta. En cuanto a la edad gestacional, a mayor edad gestacional, mayor es la permeabilidad placentaria, ya que las membranas placentarias disminuyen en grosor. Los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden alterar la farmacocinética de los fármacos, incluyendo los antimicrobianos. Así tenemos que la absorción por acción de la progesterona, hay una disminución en la motilidad intestinal y una prolongación del tránsito, y esto lleva a una mayor tasa de absorción del fármaco. A nivel respiratorio se produce una hiperventilación que es ocasionada por la taquimia fisiológica del embarazo y eso conduce a que fármacos que se den por vía inhalatoria aumenten su absorción. Un ejemplo de esto son los aminoglicósidos. En la distribución, el aumento en el agua corporal, el volumen sanguíneo y el volumen plasmático contribuye a aumentar el volumen de distribución de varios antibióticos. Ejemplo de estos son los betalactámicos. La proteinuria fisiológica conduce a una hipoproteinemia y esto lleva a una disminución en la unión a las proteínas
De esta manera aumenta la fracción libre de los fármacos que finalmente sabemos es la que es activa desde el punto de vista farmacológico y también toxicológico. En el metabolismo puede haber cambios en el metabolismo hepático de algunos medicamentos por inducción enzimática y en la excreción, en la gestación, aumenta el flujo plasmático renal y la filtración glomerular. Eso lleva a una mayor excreción. Y a un aumento de la cantidad de medicamento excretada, resultando en una disminución de su concentración plasmática y de su vida media. Un ejemplo de ello son los aminoglucósidos. Estos cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo y su relación con diferentes antimicrobianos, podemos decir que no está muy bien clara cuál es el efecto real de cada uno de ellos y si realmente tienen una acción significativa en cada uno de los fármacos. Quizás el que mayor pudiera tener es la excreción, donde sí algunos estudios han mostrado una disminución en la concentración de aminoglucósidos, por ejemplo. De todos modos, lo ideal cuando una embarazada recibe un antimicrobiano donde su nivel terapéutico y tóxico sea estrecho, es tener niveles séricos del antibiótico, es decir, un monitoreo sérico para ver si estamos dando una dosis adecuada o no de ese antimicrobiano. En esta figura podemos ver las diferentes etapas del desarrollo fetal. Vemos que las primeras 2 semanas es llamado todo o nada porque cualquier noxa que actúe a este nivel puede ocasionar la muerte. De la semana 3 a la semana 8 es el llamado periodo crítico de organogénesis, donde se forman los órganos más importantes de ese feto, incluyendo sistema nervioso y corazón, entre otros. Aquí cualquier noxa que actúe en este nivel va a ocasionar anormalidades estructurales mayores. Los médicos que se encargan del cuidado de las embarazadas tienen mucho cuidado en relación a qué indicar durante este primer periodo del embarazo, o sea, en el primer trimestre, y especialmente en las primeras semanas de la 1 hasta la semana 8. De la semana 16 a 38, las náuseas entonces van a causar, si es que lo causan, defectos fisiológicos y anormalidades estructurales menores. La FDA clasifica por categorías diferentes sustancias, incluyendo los antimicrobianos, del efecto sobre la embarazada, especialmente sobre el feto. En la categoría A tenemos que los estudios controlados en mujeres no muestran un riesgo para el feto en el primer trimestre y la posibilidad de daño fetal es remota. En la categoría B, los estudios de reproducción en animales no han mostrado riesgo fetal, pero no hay estudios controlados en mujeres embarazadas. En la categoría C, los estudios en animales han revelado efectos adversos en el feto, pero no hay estudios controlados en mujeres o no se dispone de estudios en mujeres y animales. En la categoría D ya tenemos una cierta evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero los beneficios del uso en mujeres embarazadas puede ser aceptable a pesar del riesgo, es decir, el beneficio es mayor que el riesgo. Y en la categoría X, los estudios en animales o en humanos han mostrado anormalidades fetales o evidencia de riesgo fetal basado en la experiencia humana y el riesgo del fármaco supera claramente cualquier posible beneficio. Esos medicamentos están contraindicados totalmente durante el embarazo. Esta categoría es inespecífica, no muestra los efectos durante cierto tiempo del embarazo, en la embarazada, durante el parto y tampoco muestra los efectos sobre el potencial reproductivo masculino y femenino y tampoco durante la lactancia. De modo que esta clasificación está en desuso y vamos a ver una nueva clasificación que es la que recomienda la FDA. Del año 2015 en adelante, la FDA está realizando nuevas recomendaciones de todas las sustancias o fármacos que se utilizan en la embarazada, donde ellos tienen la obligación de brindar información de ese medicamento durante el embarazo, durante el trabajo de parto, durante la entrega, en las madres que amamantan, durante la lactancia y también sobre el potencial masculino y femenino en lo que tiene que ver con la reproducción. De modo que esta es una información mucho más completa y que debería disponerse de cada medicamento que se indica a una embarazada. Esto no ha sido fácil, muchas veces cuando uno ve un producto, cuando ve el etiquetado, cuando ve la información en el prospecto, falta mucha información al respecto. Este es un artículo donde se trata de dar información en relación a la diapositiva que vimos anteriormente, donde ellos hacen una revisión de los nuevos cambios en el etiquetado durante el embarazo y lactancia de los medicamentos
que se usan en dermatología, y aquí se refiere principalmente a los antimicrobianos. Entonces ellos hacen una revisión de, por ejemplo, de cada uno de ellos, qué efecto tiene sobre el embarazo, sobre la lactancia, sobre la fertilidad masculina y femenina, o sea, qué información tiene ese medicamento que ellos están utilizando. Eso lo podemos hacer con cualquier medicamento que nosotros utilicemos en la embarazada. Ejemplo, si vamos a usar penicilina, nosotros podemos saber o investigar en el prospecto, ya sea en los estudios que se han publicado, qué efecto tiene sobre la embarazada, qué efecto pudiera tener en la leche materna, es decir, si se excreta en la leche materna, en qué cantidad, etcétera, qué efecto pudiera tener en la reproducción masculina, es decir, si hay estudios al respecto, y también sobre la fertilidad femenina. Es así como debería ser esa información de cada medicamento que nosotros indiquemos a una embarazada. El mecanismo de acción de los antimicrobianos también es importante conocerlos. Por ejemplo, aquellos antimicrobianos, aquellos antibióticos que actúan a nivel de la pared celular de la bacteria, son considerados seguros porque sabemos que esta estructura, la pared bacteriana, solamente está presente en las bacterias y no está presente en las células humanas. Aquí podemos encontrar todos los betalactámicos, como sabemos, penicilina, cefalosporina, carbapenens, vancomicina, fosfomicina, y en general estos antibióticos son considerados seguros porque actúan en este sitio específico de la bacteria que no está presente en las células humanas. El resto de los antimicrobianos, como sabemos, bueno, tienen diferentes sitios de acción que pudieran compartir con las células humanas, pero sabemos también que los antibióticos tienen mayor afinidad por esta estructura de la bacteria, pero que debemos tener presente algunas particularidades específicas. En relación a la penicilina y cefalosporina en las embarazadas, tenemos que la penicilina, amoxicilina y ampicilina y su combinación con inhibidores beta-lactamasa son los antibióticos más utilizados durante el embarazo, debido a su amplio margen de seguridad y a la falta de toxicidad conocida. Así tenemos que las penicilinas y cefalosporinas atraviesan la placenta. No hay pruebas de que estos antimicrobianos sean teratogénicos en animales o en humanos y por lo tanto se consideran antibióticos seguros durante el embarazo. Debido al aumento en el volumen intravascular materno y la tasa de filtración glomerular incrementada, es posible que se requieran dosis más elevadas del fármaco para lograr los mismos niveles séricos que se puedan lograr en pacientes no embarazadas. Las penicilinas son consideradas los antibióticos más seguros durante la gestación. No se han asociado a efectos congénitos. Como sabemos, tienen diferentes indicaciones en estas pacientes, como sífilis en todas sus formas, infección urinaria, en listeriosis, en prevención de colonización por estreptococo betamolítico del grupo B, en coriomionitis combinado con otros medicamentos, en difteria, penicilina cristalina o procaínica, dependiendo de la gravedad, y en sepsis, punto de partida ginecológico, en este caso, bueno, piperacilina, tazobactam, si los gérmenes son sensibles. De modo, un poco para recordar esas indicaciones, aunque por supuesto hay otras. La cefalosporina, que comprende también antibióticos betalactámicos, dice que no hay muchos estudios en el primer trimestre, pero sin embargo se consideran seguros durante este periodo. Se pueden indicar en prevención de infección de sitio quirúrgico en cesárea, cefalotina o cefazolina, cetrazone, se puede indicar en pielonefritis aguda, enfermedad inflamatoria pélvica, infección por Neisseria gonorrea, y el resto de cefalosporina, la indicación es igual que en las no embarazadas. Los carbapenémicos, hay escasez de datos sobre el uso de estos medicamentos durante el embarazo. El ertapenem, meropenem y dolipenem pertenecen a la categoría B de la FDA, mientras que imipenem y la estatina es categoría C. Los cambios farmacocinéticos asociados al embarazo han mostrado disminución en las concentraciones del imipenem. Y tenemos también que la terapia con antibióticos alternativos, cuando no podemos usar carbapenémicos, es limitada, especialmente en nuestro país y en otros países recursos limitados. La terapia con carbapenems debe reservarse, como sabemos, para aquellas embarazadas que tienen infecciones multiresistentes, que tienen infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, infecciones graves como sepsis materna, otras indicaciones incluye tuberculosis resistente, entre otros. En los monobactámicos tenemos el astronam, el cual debe usarse con precaución durante el primer trimestre del embarazo, ya que los datos son limitados. Recordar que no hay reacción cruzada de alergia con la penicilina.
Con el Linezolid tenemos datos limitados en el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva y solamente debe usarse si es estrictamente necesario. La vancomicina y teicoplanin, los datos son limitados de estos medicamentos durante el embarazo. Como sabemos, su uso es en infecciones por gérmenes gram positivos resistentes a meticilina. Y en relación a la fosfomicina, no es teratogénica, se indica en infección urinaria y en bacteriuria asintomática, y su administración en dosis única en el embarazo reduce el riesgo para el feto. Es considerada segura durante el embarazo y ya la tenemos disponible en Venezuela. En cuanto a los macrólidos, los resultados de anomalías congénitas asociados con el uso de macrólidos son conflictivos y dispares. Es decir, hay unos que muestran que están relacionados con malformaciones congénitas y otros que no. Se deben evitar en las primeras semanas de gestación. No se recomienda el tratamiento con sales de estolato de eritromicina por el riesgo de toxicidad hepática en las mujeres embarazadas. La claritromicina, la citromicina y la roxitromicina cruzan la placenta y las concentraciones plasmáticas fetales son bajas. La claritromicina a dosis elevada es teratogénica en mamíferos, está clasificada como clase C de la FDA. En cuanto a las indicaciones, la espiramicina es el tratamiento de elección para la toxoplasmosis en el primer trimestre, y otros macrólidos solamente deben administrarse durante el embarazo cuando no haya alternativas disponibles. Algunas indicaciones de estos medicamentos son neumonía adquirida en la comunidad por gérmenes atípicos, enfermedad de transmisión sexual y la difteria. En esta gráfica observamos el riesgo de estenosis pilórica hipertrófica infantil según el uso materno infantil de macrólidos durante el embarazo y hasta 120 días después del nacimiento. Observamos que el riesgo fue mucho mayor cuando se utilizó las últimas semanas de embarazo, o sea, la semana 28 en adelante, pero fue mucho mayor cuando se utilizó en el niño los primeros 13 días. En este estudio se investigó la asociación entre el uso de macrólidos durante el embarazo y la evolución adversa. Fue una revisión sistemática, un metaanálisis. Lo que podemos decir que la mayoría de estos estudios incluidos fueron observacionales. Se incluyeron un poco más de 228.000 participantes y la prescripción de macrólidos durante el embarazo se asoció con un mayor riesgo de aborto espontáneo. Esta es una de las cosas que se investiga cuando una embarazada recibe un medicamento en particular, una vacuna, etc. 3 estudios encontraron también parálisis cerebral y epilepsia, un estudio de epilepsia sola, y también encontraron malformaciones gastrointestinales con un RET también incrementado mayor de 1. Sin embargo, muchos de estos estudios, como les comenté, eran observacionales. Y en conclusión, ellos dicen que la evidencia consistente de un mayor riesgo de aborto espontáneo en estudios observacionales y los riesgos inciertos de parálisis cerebral y epilepsia, ellos justifican el uso cauteloso de macrólidos en el embarazo con advertencia en los folletos de seguridad del medicamento y el uso de antibióticos alternativos cuando corresponde. Es decir, deberíamos utilizar otros antibióticos en vez de estos macrólidos durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Y dado que los macrólidos son la tercera clase de antibióticos más utilizados, es importante confirmar estos hallazgos con estudios de alta calidad. Otra investigación relacionada con los macrólidos durante el embarazo es del British Medical Journal del año 2020 en el Reino Unido, donde se estudió la asociación entre antibióticos macrólidos durante el embarazo y la evolución adversa en los niños en un estudio de cohorte. Ellos encontraron acá que los riesgos fue mucho mayor para cualquier tipo de malformación congénita mayor durante el embarazo, que esto fue muchísimo mayor durante el primer trimestre. Ellos encontraron las malformaciones vasculares fueron las más frecuentes, especialmente en el primer trimestre, y malformaciones genitales le encontraron en mayor proporción durante todo el embarazo. Ellos entonces recomiendan aquí en la conclusión que añade este estudio. La prescripción de antibióticos macrólidos durante el primer trimestre del embarazo se asoció con un mayor riesgo de cualquier malformación mayor y específicamente malformaciones cardiovasculares en comparación con los antibióticos como por ejemplo penicilina. La prescripción de antibióticos macrólidos en cualquier trimestre se asoció con un mayor riesgo de malformaciones genitales
Y los antibióticos macrólidos se deben usar con precaución durante el embarazo y si es factible se deben prescribir, como ya habíamos dicho, antibióticos alternativos. En relación a lo de malformaciones genitales, es algo que ellos recomiendan, no lo dice acá, mayor tipo de estudio para realmente ver si hay o no esta asociación. Al contrario de los estudios anteriores, les traigo esta investigación donde se estudió la asociación entre el uso de macrólidos durante el embarazo y el riesgo de defectos del nacimiento mayor, o sea, anomalías congénitas mayores. Un estudio de cohorte a nivel nacional en Dinamarca, donde el uso de macrólidos durante el embarazo no se asoció con un mayor riesgo de defectos congénitos importantes. Ellos también analizaron el riesgo asociado de 12 subgrupos específicos de defectos del nacimiento con el uso de macrólidos y tampoco encontraron malformaciones significativas en relación al grupo control, que en este caso fue penicilina. ¿Cuál es la crítica de este estudio? Que no se incluyeron mortinatos ni tampoco aquellos embarazos que culminaron en aborto, lo cual sabemos que pudieran haber sido por malformaciones congénitas. La nitrofurantoína puede interferir con la actividad de la glutatión reductasa, que está implicada en la resistencia al estrés oxidativo celular. Se asocia a hemólisis en el recién nacido cuando tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se debe evitar su uso durante el tercer trimestre del embarazo y las indicaciones, como sabemos, son infecciones urinarias bajas y bacteriuria asintomática. La clindamicina atraviesa la placenta aproximadamente un 50% de la concentración materna. Es considerada segura en el embarazo. En cuanto a las indicaciones, bueno, sabemos infección por organellas vaginales, infecciones por gérmenes gram positivos sensibles, infecciones anaeróbicas, toxoplasmosis cerebral o diseminada en embarazadas con SIDA y también cuando hay toxoplasmosis, infección fetal como alternativa. En relación a los aminoglucósidos, sabemos que estos medicamentos tienen una ventana terapéutica y tóxica estrecha, por lo tanto la terapia segura y eficaz requiere una selección precisa de la dosis y un control de nivel sérico. Es decir, lo ideal es que aquellas embarazadas que reciban aminoglucósidos deberían tener un monitoreo de la concentración sérica de ese antibiótico. De modo que deben usarse otras opciones si están disponibles por el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad fetal y materna. Y esto se ha visto con todos los antibióticos aminoglucósidos, pero principalmente con kanamicina y streptomicina que están contraindicados en el embarazo. En relación a la fluoroquinolona, se evita generalmente durante el embarazo y la lactancia, ya que son tóxicos para el desarrollo del cartílago en estudios experimentales en animales. Sin embargo, no se han documentado los efectos adversos sobre el cartílago ni aumento de malformaciones congénitas con el uso de estos medicamentos durante el embarazo humano. Esta investigación es un estudio de cohorte observacional en embarazadas que recibieron diferentes tipos de quinolona, como lo vemos en la gráfica. Durante el primer trimestre del embarazo ya fueron expuestas en las primeras semanas y ellos encontraron que las edades gestacionales al momento del parto y los pesos al nacer no difirieron entre los grupos. El estudio no detectó un mayor riesgo de aborto espontáneo o defecto de nacimiento importante, de modo que ellos concluyen que este estudio respalda la recomendación de permitir el uso de fluoroquinolonas al comienzo del embarazo en casos seleccionados. Muy importante en casos seleccionados donde realmente se justifique y no tengamos otra opción. ¿Qué podemos decir de trimethoprim sulfa? Bueno, estos medicamentos interfieren en la síntesis de los folatos que son importantes en la formación de los ácidos nucleicos bacterianos. Pueden causar hiperbilirubinemia y carnítoris si el fármaco todavía está presente en el recién nacido después del nacimiento. Generalmente se evitan al final del tercer trimestre. En aquellas madres que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede causar hemólisis y la combinación de sulfa y trimethoprim en el primer trimestre del embarazo se ha asociado con defectos cardiovasculares. Algunas indicaciones son, por ejemplo, tratamiento de neumonía por Pneumocystis jirovecii en embarazadas con SIDA, profilaxis también de Pneumocystis jirovecii después del primer trimestre en aquellas embarazadas que tienen menos de 200 CD4 y tienen VIH. Hay que balancear el uso del riesgo-beneficio de este medicamento y usar solamente si el beneficio supera el riesgo. También la sulfa está indicada después del primer trimestre cuando hay infección fetal por toxoplasmosis. Algunas de las indicaciones de estos medicamentos durante el embarazo.
Les traigo acá toda una revisión que se hizo sobre trimethoprim sulfa durante el embarazo y mujeres en etapa de lactancia. Ellos señalan, estos expertos en esta revisión, que algunos estudios epidemiológicos retrospectivos sugieren una asociación entre la exposición a estos fármacos durante el primer trimestre con un mayor riesgo de malformaciones congénitas, ya sea defecto del tubo neural, anomalías cardiovasculares, defecto del tracto urinario, labio leporino y pie sambo. Estos estudios, sin embargo, se han visto limitados por el pequeño número de casos expuestos y la falta de ajuste para múltiples comparaciones estadísticas y factores de confusión. Además de eso, estaban limitados por los sesgos, selección de la información y por la limitada generalización de los hallazgos. De modo que las medidas de resultados variaron entre los estudios, lo que limita las comparaciones entre los mismos. Continuando con los antibióticos durante el embarazo, bueno, acá tenemos el metronidazol, pertenece a la familia imidazole, como sabemos. Este medicamento in vitro es mutagénico, no es teratogénico. Se deben evitar en el primer trimestre del embarazo. Se indica, como sabemos, en parasitosis como amibiasis, tricomonoideasis, infecciones por anaerobios y Gardnerella vaginales, entre otras indicaciones. Hablando un poco de malformaciones congénitas, les traje este estudio donde se investigó la eficacia y seguridad de metronidazol durante el embarazo. Fue una revisión sistemática, metaanálisis. Ellos estudiaron allí varios ítems, dentro de ellos las malformaciones congénitas, y encontraron 2 estudios, 10 de cohorte y 2 de casos y controles. Las embarazadas recibieron el metronidazol principalmente por vía sistémica y algunas por vía vaginal. Entre varias malformaciones específicas que ellos analizaron, solamente la hidrocefalia congénita se encontró incrementada de forma significativa. Ellos concluyen que hay necesidad de realizar más estudios para confirmar el riesgo de hidrocefalia asociado al metronidazol. Los efectos de las tetraciclinas sobre el embarazo y el feto recién nacido son ampliamente conocidos por casi todos los médicos. Así tenemos que las tetraciclinas tienen efectos adversos identificables tanto en la madre como en el feto. Las mujeres pueden sufrir necrosis grasa aguda del hígado con pancreatitis y daño renal. Y en el feto, estos agentes pueden causar retraso en el crecimiento, decoloración de los dientes e hipoplasia del esmalte dental. Ellos forman estructuras quelantes, se unen al calcio de las estructuras óseas y dentales del feto. En algunos estudios se han asociado anomalías esqueléticas y debe evitarse su uso en las embarazadas. Este estudio es bien interesante. Los autores hacen una revisión bien exhaustiva sobre el uso de la doxiciclina en el embarazo y en la niñez temprana, donde dicen que es hora de revisar su indicación o su reputación, como dicen acá. En la revisión sistemática de la literatura disponible sobre el uso de doxiciclina, señalan los expertos en mujeres embarazadas y niños, reveló un perfil de seguridad de este medicamento que difería significativamente del de la tetraciclina o de otras tetraciclinas. Ellos no encontraron correlación entre el uso de la doxiciclina y efectos teratogénicos durante el embarazo o problemas dentales en los niños. Los usos potenciales de este medicamento en las embarazadas son infecciones por riqueza, tifus, en entornos limitados. Bueno, realmente para estas infecciones no se dispone de muchas alternativas y, por supuesto, se debe balancear el riesgo y beneficio de la indicación. El cloranfenicol atraviesa la placenta y puede causar síndrome del niño gris en los hijos de madres que reciben el medicamento en el tercer trimestre del embarazo y también en los recién nacidos que lo reciben las primeras 48 horas. Es un síndrome bastante grave, se caracteriza por distensión abdominal, cianosis progresiva, colapso vasomotor con respiración irregular y puede ocurrir la muerte en un lapso de horas. Este medicamento, como sabemos, puede provocar aplasia medular, que es independientemente de la dosis, es una reacción de idiosincrasia, y también puede causar hipoplasia medular, que es dependiente de la dosis del tiempo de tratamiento. Actualmente se disponen de antibióticos más seguros para usar en la embarazada, de modo que debe evitarse este medicamento durante la gestación. En relación a la rifamicina, tenemos que la rifaximina se absorbe a nivel intestinal muy poco, prácticamente nada. Se indica en diarrea del viajero, colitis pseudomembranosa y encefalopatía hepática, entre otros. La rifampicina y la rifapentina cruzan la placenta. No se ha demostrado efecto teratogénico con la rifampicina y en relación a la rifapentina la información es limitada.
Tanto en la rifampicina como en la rifapentina se observa una disminución en la concentración sérica, aproximadamente un 25 a 30% en el último trimestre del embarazo. Sin embargo, eso no merita modificación de la dosis. La rifampicina se indica en infecciones por estafilococos combinado con otras drogas, en brucela, micobacterias atípicas, pero su indicación principal es la tuberculosis, incluyendo embarazadas con y sin VIH. Y la rifapentina, como sabemos, forma parte de los esquemas cortos de terapia preventiva de tuberculosis latente sugerido por la Organización Mundial de la Salud, y ya hay varios artículos publicados en relación a esta droga en las embarazadas con y sin VIH. En relación al colistin, no se ha establecido la seguridad en el embarazo. Existen datos que demuestran que este medicamento atraviesa la barrera placentaria y los estudios en animales son insuficientes en cuanto a los efectos sobre la reproducción. Solamente debe administrarse en embarazadas si los beneficios compensan cualquier riesgo potencial. El colistin se excreta por leche materna, por lo cual debe evitarse la lactancia durante el tratamiento. En cuanto a la dactomicina, no se dispone de datos clínicos en embarazos expuestos a este medicamento. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales, directos ni indirectos, en términos de embarazo, desarrollo embrionario fetal, parto o desarrollo postnatal. Solamente debe utilizarse la dactomicina durante el embarazo si el beneficio supera el riesgo, como hemos dicho, de otros antibióticos donde no se dispone de mucha información. Este estudio es bien interesante, bueno, lo dejé de último porque engloba el uso de muchos medicamentos, o por lo menos de 10 medicamentos más usados en las embarazadas. Fue realizado en Dinamarca, en una cohorte nacional del año 2000 a 2015. Incluyó a más de 900.000 recién nacidos vivos. No se encontró un mayor riesgo de malformaciones congénitas para 10 antibióticos indicados durante el primer trimestre del embarazo. La crítica de este estudio es que solamente ellos incluyeron, como dice acá, los recién nacidos vivos, no incluyeron mortinatos ni tampoco aquellos embarazos que finalizaron en aborto, que sabemos pudieran estar asociados a malformaciones congénitas. En la gráfica podemos observar los 10 antibióticos que recibieron estas embarazadas durante el primer trimestre. Observamos que la mayoría ha ido disminuyendo también su uso en el tiempo, y el antibiótico más utilizado fue una penicilina, como es el pegmecilinam. El estudio comparó la exposición intraútero con controles expuestos a penicilina que se consideran seguras durante el embarazo y con controles no expuestos. Se realizaron ajustes a los factores de confusión, prioridad materna, año del parto, índice de masa corporal, paridad, tabaquismo, nivel socioeconómico. Los autores no encontraron asociación de malformaciones congénitas mayores con el uso de estos 10 antibióticos cuando se compararon con las penicilinas. Se encontró un leve aumento de los radios de malformaciones congénitas mayores comparado con los no expuestos, que en general fue de 1.12. En relación a los nuevos antimicrobianos, debemos mirar a cuál grupo de antibióticos pertenece. Eso nos puede dar una idea de la seguridad de ese fármaco. Revisar el prospecto, el etiquetado, revisar los estudios que se han publicado al respecto, evitar su uso hasta tener mejor información del producto y balancear el riesgo-beneficio de la indicación. El ceftazidime avibactam es uno de los nuevos antibióticos disponibles en Venezuela. No hay datos de esta droga en embarazadas. El ceftazidime sabemos que cruza la placenta. Los estudios en animales han mostrado riesgo fetal con dosis 2 y 11 veces más elevadas que las dosis usadas en humanos. Se ha utilizado en muy pocas mujeres embarazadas y se debe indicar solamente si el beneficio supera el riesgo. Este nuevo antibiótico, lefamulina, que actúa a nivel de la peptidiltransferasa del ribosoma 50S bacteriano y que tiene actividad contra gérmenes causantes de neumonía de la comunidad, incluyendo gérmenes atípicos, no se ha estudiado el efecto en mujeres embarazadas. Tiene efecto teratogénico en estudios con animales, incluyendo muerte fetal y otras anomalías fetales. Y el etiquetado informa que las mujeres que se encuentran en edad fértil y reciben este medicamento deben tomar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y dentro de 2 días posteriores a la suspensión del mismo. Igualmente, las madres que amamantan deben extraer
y desechar la leche materna durante la terapia con lefamulina y dentro de los 2 días posteriores a la dosis final, ya que podría causar efectos adversos significativos en el lactante, incluyendo un intervalo QT prolongado, que es uno de los efectos adversos de este medicamento. Por tanto, está completamente contraindicado durante el embarazo. Actualmente se está estudiando una posible aplicación de la terapia de bacteriófagos durante el embarazo y el periodo perinatal. Se está estudiando cómo el impacto de los cambios fisiológicos durante el embarazo pudiera afectar la ruta de administración del fago, ya sea por vía oral, inhalada, intravenosa, la transferencia placentaria, entre otros. Y sería de mucha utilidad no solamente para el tratamiento de infecciones multiresistentes, sino también para infecciones frecuentes en la embarazada que pueden ser severas, como por ejemplo infecciones urinarias complicadas y corionitis, entre otras. La Asociación de Pediatría Española ha clasificado los antibióticos en relación a la lactancia materna en 3 grupos: C, compatible con lactancia materna sin peligro para el lactante; P, precaución, valorar riesgo-beneficio y otras alternativas; y E, evitar por riesgos probables. Debemos decir que la mayoría de los antibióticos son seguros durante la lactancia materna. Algunos de ellos, como por ejemplo cloranfenicol, deben evitarse por los efectos hematológicos. Las tetraciclinas, como la metaciclina, pueden afectar el cartílago de los huesos. Las rifamicinas pueden causar coloración rojiza de la leche, y algunos antibióticos como sulfa, nitrofurantoína, pirimetamina pueden causar hemólisis en niños que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta página, que se llama Lactancia, se las traje porque ustedes pueden consultar cualquier medicamento, cualquier sustancia que se le indique a una mujer en etapa de lactancia y ver si es compatible o no con la lactancia. Aquí lo que podemos ver son cuáles son los medicamentos que son seguros durante la lactancia. La mayoría son los que hemos revisado y que también son seguros para usar en las embarazadas. Los antibióticos durante la lactancia también pueden causar diarrea, colitis pseudomembranosa, negatividad de los hemocultivos cuando hay infección en el niño, candidiasis oral, y además de eso, algo bien preocupante es transmitir genes de resistencia. En las conclusiones podemos decir que el embarazo produce cambios fisiológicos que pueden dar lugar a alteraciones farmacocinéticas de los antibióticos. Las nuevas recomendaciones de la FDA a la industria farmacéutica indican que se debe proveer información más detallada del fármaco sobre el embarazo, el trabajo de parto, culminación del embarazo, efectos en el feto y en el recién nacido, y sobre el potencial reproductivo masculino y femenino, además información sobre la leche materna. Los antibióticos betalactámicos, vancomicina, nitrofurantoína, metronidazol, clindamicina y fofomicina generalmente se consideran seguros durante el embarazo. Otra de las conclusiones que podemos decir es que las fluoroquinolonas deben evitarse durante el embarazo y balancear el riesgo-beneficio de la indicación. Las tetraciclinas están contraindicadas durante el embarazo. El trimethoprim sulfa se debe balancear el riesgo-beneficio. Se debe evitar los aminoglucósidos y usar opciones más seguras, y cuando se utilicen idealmente debemos contar con un monitoreo sérico de la droga. No se justifica en la actualidad el uso de cloranfenicol en las embarazadas, teniendo opciones más seguras para tratar las infecciones en las cuales se indicaba ese medicamento. La mayoría de los antibióticos son compatibles con la lactancia, y en relación a los nuevos antibióticos, estos deben ser evitados hasta que se disponga de mayor información. Finalizo esta conferencia con algunas recomendaciones. Debemos considerar a toda mujer en edad fértil como potencialmente embarazada en el momento de prescribir un fármaco, especialmente con algunos antibióticos o con algunos antimicrobianos. Se debe prescribir únicamente los antibióticos estrictamente necesarios, y para ello debemos asegurarnos de que esa embarazada tiene realmente una infección bacteriana. Se debe evitar la prescripción de antibióticos durante el primer trimestre del embarazo. Recordar que es el momento crítico donde se forman la mayoría de los órganos de ese feto. Utilizar el antibiótico durante el menor tiempo que sea eficaz, evitar la polimedicación, informar sobre los peligros de la automedicación y vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se indique un antibiótico a una embarazada. Gracias a todos por haberme acompañado en esta conferencia. Estoy atenta a sus preguntas y nuevamente quiero dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología, su directiva,
al doctor Manuel Figuera, a la doctora Marbelis Hernández por haberme invitado a participar en este interesante curso de uso racional de antimicrobianos en honor a nuestra gran amiga doctora Yelixa Castillo.